En el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Vamos a hablar sobre un tema muy sugestivo en el país, que es bueno profundizarlo, sobre las principales debilidades del ambiente de negocios en el Ecuador. Un documento que lo hemos leído muy interesante, con la autoría de Augusto de la Torre. Él es académico, consultor en los Estados Unidos, ex alto funcionario en el Ecuador, y el economista José Hidalgo Pallares, director de Cordes. Este documento nos ilustra sobre los factores que debilitan el ambiente de negocios en el Ecuador, y con ello evidentemente se afecta a la inversión privada, el empleo formal y el crecimiento. ¿En qué se sustenta este análisis, esta investigación sobre las debilidades del ambiente de negocios en el Ecuador? Primero, desde la forma, cómo se sustenta, y luego para pasar a los temas de fondo que afectan en el país. Buen día, economista José Hidalgo. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto conversar con usted. Sí, a ver, primero, y perdón que aproveche un poco el espacio, simplemente quería comentar a la audiencia de Democracia que el estudio al que usted acaba de hacer mención está disponible en la cuenta de Twitter de Cordes. Ahí está el link al estudio. Nuestro usuario de Twitter es @Cordes_Ecuador. Ahí pueden encontrar el estudio para que lo revisen con detalles si es que es de su interés. Sí, muchas gracias, Miguel. A ver, este estudio surge a partir de una situación concreta que es el bajo crecimiento económico del Ecuador una vez que terminó el boom de las materias primas, ¿no es cierto? Esto no es un tema reciente. Obviamente el 2024 fue un mal año, pero no fue una excepción dentro de un periodo ya más largo que empezó al menos en 2015 y en el cual el Ecuador en promedio ha crecido a una tasa apenas superior al 1% cada año. Y en buena medida ese bajo crecimiento económico responde a la insuficiente inversión. Y aquí no nos referimos únicamente al ajuste que se ha dado en la inversión pública, que era un ajuste, digamos, forzado, porque después de que se expandió tanto el gasto público, ese nivel de inversión lamentablemente no era sostenible, sino que también esa caída de la inversión pública no ha estado acompañada por una compensación, digamos, al menos en la misma magnitud, o un crecimiento de la misma magnitud en la inversión privada. Entonces, lo que hemos querido encontrar con Augusto es los factores que explican por qué la inversión privada no es más dinámica en el Ecuador. No nos referimos únicamente a la inversión local, sino también a la inversión extranjera que llega lamentablemente a cuentagotas. Ahora, entre los problemas que se reflejan en este estudio, tiene que ver desequilibrios macroeconómicos, problemas de inseguridad que estamos viviendo en medio del conflicto armado interno, la crisis eléctrica, siempre hay una incertidumbre, una legislación laboral que no estimula, como dice el documento, que estimula, la informalidad, deficiencias en el sector financiero, temas tributarios y también esta debilidad institucional. ¿Cómo afrontar cada uno de ellos? Sí, si le parece, Miguel, los vamos topando uno a uno. A ver, hemos empezado por el tema macroeconómico, porque obviamente primero es nuestro campo tal vez de mayor experticia, y porque los síntomas, digamos, de las debilidades macroeconómicas están ahí a la vista. El primero tiene que ver o se refiere sobre todo a la mala situación fiscal del Ecuador. ¿Y por qué esto espanta la inversión? Hay al menos dos vías por las cuales la mala situación fiscal termina afectando la llegada de inversión al Ecuador. La primera es porque la situación fiscal tan vulnerable o tan precaria que vive el Ecuador desde hace algunos años se traduce en un elevado índice de riesgo país. En los últimos días hemos escuchado esta noticia positiva de que el riesgo país del Ecuador se ha reducido y de hecho ayer cerró, si no me equivoco, en torno a 860 puntos básicos, que claro es una diferencia enorme frente a los 1.500 puntos que teníamos antes de la segunda vuelta. Pero estos, aunque hablemos de un índice de riesgo país para el Ecuador en torno a 860 puntos, que sería un poco menor al que teníamos al momento de redactar el artículo, sigue siendo un índice muy superior al que muestran, por ejemplo, los países vecinos. Perú tiene un índice de riesgo país en torno a 150 puntos, Colombia un riesgo país en torno a 350 puntos. ¿Y por qué esto afecta a la inversión?
porque finalmente, al menos en lo que se refiere a inversión privada, los inversionistas toman en cuenta este indicador para evaluar si el rendimiento de su inversión va a justificar los riesgos que está asumiendo por llevar sus capitales a un país. Y obviamente un país con un riesgo tan alto como el Ecuador, insisto, en este momento en torno a 860 puntos, pero en los últimos meses por encima de los 1.000 puntos, tiene que ofrecer un rendimiento demasiado elevado para poder justificar o compensar ese riesgo tan alto. Y obviamente son muy pocas las actividades lícitas que ofrecen un rendimiento tan elevado. Entonces, eso ya limita, por un lado, la llegada de inversión. Y por otro lado, la mala situación fiscal también se ha traducido en el Ecuador en los últimos años en la incorporación o creación de una serie de impuestos temporales que afectan sobre todo a las empresas medianas y grandes. Usted recordará, Miguel, por ejemplo, que en 2019 se aprobó un impuesto sobre los ingresos de las empresas que se cobró en 2020, 2021 y 2022. Luego, en 2021, si no me equivoco, se aprobó un impuesto también temporal sobre el patrimonio de las empresas que se cobró, si no me equivoco, en 2022 y 2023. Y luego, en 2024, se aprobó otro impuesto temporal, en este caso sobre las utilidades de las empresas, que se cobró el año pasado y también se va a cobrar este año. Entonces, lo que se ve es que, dada la precariedad de la situación fiscal, los sucesivos gobiernos, porque esto no empezó recientemente, es historia ya antigua, han visto en los impuestos temporales una opción para generar ingresos adicionales al fisco, pero esto obviamente afecta a la inversión porque los inversionistas no pueden prever con cierto nivel de certeza cuál va a ser el rendimiento de su inversión si es que a cada año les están imponiendo un impuesto adicional. Entonces, respecto a los obstáculos macroeconómicos, nos hemos enfocado bastante justamente en la situación fiscal que, como digo, no solo eleve el riesgo país, sino que también ha motivado a sucesivos gobiernos a crear impuestos temporales y, por lo tanto, los dos factores del alto riesgo país y la incertidumbre tributaria afectan de manera negativa a la llegada de inversión. Eso en el tema de inversión. Ahora, ¿cómo afecta las necesidades en medio del conflicto armado interno y también la crisis eléctrica? Sí, bueno, acá son obviamente temas un poco más coyunturales y nuevos, digamos, frente a otros que hemos analizado, pero no dejan de ser urgentes. Por un lado, la inseguridad se traduce en mayores costos para las empresas, es decir, las empresas tienen que invertir una mayor parte de sus ingresos en alarmas, cámaras de seguridad, transporte también con ciertos resguardos, e incluso hemos conversado con representantes empresariales que nos han comentado que en ciertas zonas del país algunas empresas ya directamente han decidido dejar de operar porque es demasiado riesgoso. Entonces, obviamente, un ambiente tan inseguro y violento como el que se vive en algunas zonas del país no es un ambiente propicio para la inversión. Y luego la crisis eléctrica, a su vez, que tuvo un pico el año pasado y esperemos que no se repita en este año, al menos no en la misma magnitud, ha ocasionado, por un lado, incertidumbre respecto a la provisión de un servicio que es indispensable para la generación o para la producción de bienes y servicios, y por el otro lado también ha aumentado los costos de las empresas que, sabiendo que no pueden confiar en la provisión de energía eléctrica por parte del sistema público, han tenido que invertir en provisión, en generación propia a través de plantas eléctricas. Entonces, estos dos temas que siguen siendo una amenaza latente, lamentablemente en el Ecuador, también afectan al ambiente de inversión. Ahora, tema tributario, ¿cuánto ha incidido a veces las reformas que se han hecho y que finalmente no dan una estabilidad en la inversión? Sí, como le digo, esto tiene una relación directa con la mala situación fiscal, y esto se ha traducido en que las empresas no pueden pronosticar con cierto grado de confianza cuál va a ser el retorno de su inversión, porque una cosa es el retorno que yo voy a tener si es que pago tal tasa de impuestos y otra cosa si es que me ponen un impuesto adicional. Entonces, esto no es algo que afecta únicamente al inversionista que ya está presente en el Ecuador y que ya tiene una empresa, sino que también espanta la llegada de futuras inversiones, en el sentido de que un empresario puede decir, bueno, pero ¿por qué voy a ir al Ecuador si es que no sé
cuál es el esquema tributario con el que me voy a enfrentar de aquí a los próximos años. Entonces, esa es otra traba adicional que como digo, tiene que ver sobre todo con la situación fiscal del país. Y otra traba estructural que también mencionamos en el estudio tiene que ver con la situación de la normativa laboral. Lamentablemente, en el Ecuador, la normativa laboral sigue siendo bastante rígida. Yo diría que no se adapta a las necesidades principalmente de las empresas, pero no solo de las empresas, sino también de los propios trabajadores. Por ejemplo, un estudiante al que luego le exigen tener experiencia laboral, seguramente estaría dispuesto a trabajar 3, 4, 5 horas en el día, si es que el trabajo por hora estuviera permitido en el Ecuador, a fin de ir ganando experiencia laboral mientras sigue estudiando y luego una vez que termina su carrera universitaria o sale del colegio, poder buscar una ocupación a tiempo completo. Entonces, la normativa laboral, obviamente las limitaciones no se reducen a la prohibición del trabajo por horas. Por ejemplo, en el Ecuador también están penados o tienen algún sobrecargo los diferentes tipos de contratación que no son la contratación indefinida de la jornada completa. Entonces hay ciertos recargos que penalizan la contratación por proyecto específico o por un plazo definido. Y todo eso, primero, lo que hace es fomentar la informalidad, porque finalmente, digamos, en una empresa pequeña que necesita un trabajador por unas pocas horas y la legislación ecuatoriana no le da esa opción, lo que hace es contratar a alguien por fuera de los registros, digamos, no está afiliado a la Seguridad Social, muchas veces esta empresa ni siquiera tiene un RUC, y a esto también contribuye, es decir, a esta propensión a la informalidad, también contribuye el altísimo salario mínimo que tenemos en el Ecuador. Es un salario mínimo legal que es muy superior, medido en dólares, al que tienen, por ejemplo, Colombia y Perú, y se acerca mucho al de Chile, pese a que Chile tiene un ingreso por habitante 2 veces mayor que el del Ecuador. Entonces, el salario mínimo legal también es otro factor que mueve a muchos emprendimientos, sobre todo pequeños, a no contratar empleados de manera formal, sino a contratarlos, como se dice en Argentina, en negro, a fin de no tener que cargar con todos los sobrecostos que tiene la contratación formal en el Ecuador. Entonces, es una legislación sumamente rígida, un salario sumamente alto, costos de despido también bastante elevados. Entonces, son una serie de factores que hacen que la normativa laboral en el Ecuador, lejos de fomentar la contratación de empleados formales, lo que está haciendo es impulsar la informalidad. Y este es un tema que también nos interesó mucho y forma parte, es decir, ocupa un espacio significativo en el estudio, porque entre finales de 2014 y finales de 2024, la informalidad en el Ecuador aumentó en 18 puntos porcentuales, pasó de 40 al 58% de los trabajadores. Entonces, sí hemos querido encontrar también posibles explicaciones de por qué las empresas en el Ecuador no están dispuestas a contratar empleados formalmente. Y a propósito de este tema que usted señala, ¿cómo cambiar cuando en el país se ha venido hablando durante los últimos años la necesidad de una reforma laboral? ¿Acaso esta legislación no sigue estimulando la informalidad tan alta en el país? Sí, de hecho, nosotros creemos que en gran medida la informalidad se debe a esta inadecuada legislación laboral. ¿Y cómo hacer para poder modificar esta legislación? Usted recordará, Miguel, por ejemplo, que en la última consulta popular, el presidente Noboa ya introdujo una pregunta que buscaba permitir el trabajo por horas en el Ecuador y lamentablemente fue rechazada. Yo creo que un problema grande aquí es que en esta discusión se da, en mi opinión, un peso sobredimensionado a la opinión de los sindicatos. Yo no digo que los sindicatos no tengan derecho a hablar, ni mucho menos ni a expresar su opinión, pero creo, por un lado, que su representatividad está sobredimensionada, primero porque, como le dije, si más del 50% de los trabajadores son informales, entonces se entiende que ya más del 50% de los trabajadores no están representados en los sindicatos. Por otro lado, empleados formales, como yo, tal vez como usted, al menos yo no me siento representado por los sindicatos. Entonces, se les está dando muchísima voz en esta discusión. Ellos siempre hablan de precarización laboral cuando es simplemente dar opciones a alternativas distintas de contratación, y no se está dando voz a las personas que podrían verse beneficiadas
si en el Ecuador tuviéramos disponibles más opciones de contratación. Entonces sí creo que en esta discusión, que ojalá el gobierno la emprenda nuevamente, porque es un debate que no puede quedar simplemente enterrado con el no de la última consulta popular, sino que es un debate que debemos seguir teniendo. Entonces, en esta discusión, insisto, tienen que tener voz también las personas que se beneficiarían de que, por ejemplo, el trabajo por horas esté disponible en el Ecuador. Y con esto, volviendo al ejemplo que di antes, un estudiante pueda ir ganando experiencia laboral mientras sigue estudiando, pero para esto es necesario tener la opción de que en el Ecuador esté permitido el trabajo por horas, que está permitido, yo estoy convencido, en la mayor parte del mundo. Y obviamente esto no significa que ese trabajo por horas no va a estar atado a las obligaciones que tienen los empleadores con cualquier trabajador. Es decir, si uno trabaja en vez de las 8 horas legales en la actualidad, trabaja 4, bueno, el empleador tiene que aportar sobre esas 4 horas a la seguridad social y tiene que pagar también 13º y 14º y vacaciones y demás, proporcionalmente sobre la jornada trabajada. Pero volviendo a su pregunta, entonces, y digamos, sintetizando, Miguel, sí creo que en esta discusión que tiene que mantenerse, es importante también dar voz a las personas, a la mayoría de trabajadores, de hecho, que podrían verse beneficiados por cambios en la normativa laboral. Ahora, el tema de la facilitación de las acciones burocráticas, ¿cuánto afecta una dinámica en donde se pueda agilizar procesos para la inversión extranjera? Bueno, también hay factores institucionales, obviamente, que afectan a la inversión en el Ecuador. Había un indicador que solía calcular el Banco Mundial, si no me equivoco, que era el Doing Business, en el cual el Ecuador usualmente no ocupaba los mejores lugares de la región. Era un país donde demoraba más constituir una empresa, donde tardaba más pagar impuestos, una serie de trámites. Entonces, sí hay una serie de factores institucionales que también afectan obviamente a la inversión en el Ecuador. Con Augusto también hemos identificado, por ejemplo, que en el país no existe una buena normativa que se aplique cuando las empresas ya no son viables. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos una ley de quiebras que asume que la liquidación de cualquier empresa es fraudulenta. Entonces, por ejemplo, no existe la figura de responsabilidad limitada para el representante legal de la empresa, sino que tiene una responsabilidad ilimitada sobre las obligaciones que la empresa que la empresa quebrada mantenga, por ejemplo, con trabajadores o con la seguridad social. No hay, por ejemplo, la figura que se aplica en otros países, que cuando una empresa se declara en quiebra, entonces ya se paralizan por un momento los procesos de cobro. Y aquí en realidad, por ejemplo, el SRI o el IES tienen incluso la facultad coactiva de hacerse con los recursos que le quedan a la empresa para cobrar sus cuentas por cobrar, perdón por la redundancia, y no están dispuestos a negociar o a dar plazos adicionales a la empresa. Entonces, sí es una legislación en ese sentido que motiva que muchas veces hay empresas que ya no se muestran viables, pero que tampoco cierran por miedo a tener que enfrentar todo este tipo de regulaciones que no son favorables a la movilización de recursos de un sector a otro. Por otro lado, también hay, por ejemplo, limitaciones en cuanto a los lugares o a los centros de arbitraje donde un inversionista extranjero podría ventilar sus diferencias con el Estado ecuatoriano. La Constitución establece en su artículo 422 que no se va a ceder soberanía y que por lo tanto ese tipo de diferencias no pueden llevarse a centros de arbitraje internacional como el CIADI, por ejemplo, y que simplemente para ciudadanos latinoamericanos podría darse el caso de que se lleve a centros de arbitraje también latinoamericanos. Pero bueno, eso para, digamos, en sectores como la minería, donde los grandes jugadores provienen de países como Australia, Canadá y demás, eso no me garantiza nada, sobre todo habiendo, digamos, funciones judiciales tan cuestionadas como la del Ecuador. Es decir, que un conflicto con un inversionista extranjero se ventile en una corte ecuatoriana, lamentablemente no ofrece ninguna garantía al inversionista. Entonces, eso también es una traba que tiene el Ecuador, una traba lamentablemente que se generó por ideología y que está en la Constitución, de no poder resolver ese tipo de conflictos en cortes internacionales, digamos, donde los inversionistas y el propio Estado puedan sentir que la evaluación del conflicto va a ser objetiva.
Hay otro punto que en el documento lo analizan, el desempeño de las exportaciones no petroleras. Sabemos el comportamiento de las petroleras y cómo ha crecido las exportaciones no petroleras, no tradicionales. Bueno, es que ese más bien es para nosotros, digamos, un factor positivo porque obviamente el documento menciona y analiza algunos factores que desalientan la inversión en el Ecuador, pero hemos querido resaltar que dentro de este contexto que no es favorable a la inversión, afortunadamente el sector exportador ha sido lo suficientemente hábil y dinámico, el sector exportador no petrolero, para incrementar de manera significativa sus ventas del exterior. De hecho, por ejemplo, las exportaciones no petroleras pasaron de más o menos 3.500 millones en el año 2004 a casi 25.000 millones en el año 2024. Y de hecho, su participación en las exportaciones totales pasó de más o menos 45% en 2004 al 72% en el año 2024. Entonces, sí hemos visto que una serie de productos, obviamente hay algunos que encabezan la lista de exportaciones no petroleras, ahí están camarón, está cacao, están minerales, pero también otros productos que tenían una participación no marginal, pero no muy alta en las exportaciones, han ido mostrando o incrementando su participación en los últimos años y de hecho en este periodo no solo se ha incrementado el monto de las exportaciones, sino que también se ha incrementado el número de productos exportados, lo que da muestras de una mayor diversificación en las exportaciones. Entonces, lo que hemos querido destacar en este punto, que de hecho forma parte de un anexo del documento, es que, perdón, el sector empresarial ecuatoriano es un sector que, digamos, puede encontrar mercados, nichos de mercado, encontrar productos que son de interés para los mercados internacionales, y estamos convencidos de que seguramente el desempeño no solo del sector exportador, sino de la economía en su conjunto podría ser muchísimo mejor si es que el ambiente para invertir en el país no mostrara tantas limitaciones como las que hemos nombrado y que podemos seguir analizando, Miguel, porque hemos analizado de momento unas pocas, pero no todas. Dentro de la débil institucionalidad en este estudio que han realizado con Augusto de la Torre y usted, se refleja el marco de la reestructuración y liquidación de empresas. En el Ecuador, uno de los problemas que tiene cuando uno habla de la minería ilegal, ve cómo se exporta tranquilamente el oro, que no es prohibido, pero con empresas de papel. Es decir, cómo fortalecer a las instituciones para que haya un mejor control en las empresas que se crean en el país. Bueno, nosotros no nos hemos centrado en el tema de control a las empresas, sino más bien en el tema de fomento para la creación de empresas formales. Se destaca, por ejemplo, que no en el estudio, pero digo, es un punto destacable que en los últimos años se creó una nueva figura para constituir empresas, esta sociedad simplificada por acciones, me parece que se llama SAS, que permite una constitución de empresas de una manera bastante más rápida y expedita que lo que teníamos antes. El problema es que en el Ecuador constituir una empresa formal, como dije previamente, primero tiene un riesgo bastante grande, sobre todo para el representante legal que no tiene una responsabilidad limitada sobre las deudas que pueda dejar una empresa en caso de quiebra, sino que también enfrenta una serie de escollos, sobre todo las empresas nuevas en materia laboral. Entonces, una empresa que quiere hacer las cosas bien y formalizarse y contratar empleados con todas las obligaciones de la ley, bueno, enfrenta un salario mínimo sumamente alto, enfrenta una serie de restricciones en cuanto a las opciones de contratación, enfrenta lo que usted acaba de mencionar de que la legislación para el cierre de las empresas también es bastante, digamos, sospecha mucho de todas las empresas en el sentido de que ve a la figura de liquidación como algo fraudulento. Entonces, en eso se ha centrado más del estudio, el tema de la minería ilegal. En eso yo, Miguel, no quisiera mucho profundizar porque de hecho no me gusta hablar de temas sobre los que no me siento con conocimiento suficiente. Entiendo que es una materia en la cual el gobierno está tratando de fomentar la formalidad. De hecho, se ha anunciado la reapertura del catastro minero y obviamente eso es una buena noticia para el sector. Pero cómo combatir
a la minería ilegal, que de lo que entiendo además es un delito que muchas veces está asociado con grupos también relacionados con narcotráfico y otro tipo de delitos, es algo que sobrepasa mi conocimiento. Y claro, no quería tocar específicamente el tema de la minería ilegal, sí el tema institucional y la reestructuración y liquidación eficiente de empresas y la creación también, que ha sido uno de los puntos que se analiza en general en el documento. Perdón, sí, sí, como le decía, nos hemos centrado sobre todo en sugerir que la normativa ecuatoriana, en caso de que una empresa no sea viable, tiene que promover la movilización de recursos desde esa empresa hacia sectores que sí sean competitivos. Entonces, digamos, hay muchas, lo que hemos denominado empresas zombies, es decir, empresas que siguen funcionando sin generar mayor riqueza a la economía en su conjunto, ni a sus accionistas y demás, simplemente porque la legislación no da paso a una liquidación eficiente de ese tipo de empresas. Entonces, es otro escollo, obviamente, ese que hemos encontrado también al ambiente de inversión. Si me permite, Miguel, quería también mencionar otro que todavía no hemos mencionado, que es el tema del mercado financiero, que en el Ecuador, a ver, primero contamos, y es algo que también mencionamos en el estudio, con una ventaja macroeconómica enorme, que es la estabilidad nominal que viene con la dolarización, es decir, tenemos una tasa de inflación sumamente baja. Eso en principio debería permitir que un inversionista pueda estimar el retorno de su inversión con cierto grado de certeza, dado que si los precios no se mueven de manera significativa de un año al otro, entonces el precio de mi bien o del servicio que voy a ofrecer, bueno, puedo hacerme una idea de cuál va a ser de aquí a futuro y por lo tanto eso permite también formarse con cierta idea el retorno de la inversión. A su vez, Por favor, el audio, José. El, por favor, el audio, José, que no escuchamos. Este es un diálogo con el director de Cordes, economista José Hidalgo Payares, a propósito de este informe sobre las principales debilidades del ambiente de negocios en el Ecuador. Nos estaba explicando sobre las vulnerabilidades y los hechos puntuales que señala este informe, como los desequilibrios macroeconómicos, los problemas de inseguridad, de crisis eléctrica, una legislación laboral que estimula la informalidad, las deficiencias en el sector financiero, los escollos tributarios y también los rezagos institucionales. Quisiera plantearle al economista José Hidalgo, este informe concluye con recomendaciones de política pública orientadas a abrir el sector eléctrico a la inversión privada, el fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal, la flexibilización del mercado laboral y la modernización del sistema financiero. ¿Cómo lograr esto, economista José Hidalgo? Bien, mientras retomamos este diálogo con el director de Cordes, economista José Hidalgo, este informe resalta la necesidad de reformas estructurales que generen las condiciones para un despertar de la inversión privada y un crecimiento alto y sostenido en el país. Esto pasa por temas fundamentales como el fortalecimiento de la institucionalidad, la superación de obstáculos que, por ejemplo, ha tenido desequilibrios macroeconómicos. Decía el economista José Hidalgo, en este documento muy ilustrativo se concluye con recomendaciones de política pública orientadas a abrir el sector eléctrico a la inversión privada, fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal, flexibilización del mercado laboral y la modernización del sistema financiero. ¿Cómo lograr esto?
diálogo con el director de Cordes, economista José Hidalgo Pallares, a propósito del informe sobre las principales debilidades del ambiente de negocios que hay en el Ecuador. Y decía que este informe amplio que nos refleja esta realidad recomienda en materia de política pública abrir el sector eléctrico a la inversión privada, el fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal, la flexibilización del mercado laboral y la modernización del sistema financiero. ¿Cómo avanzar en esto, economista José Hidalgo, cuando hay necesidad de reformas estructurales en el Ecuador que permitan precisamente las condiciones para mejorar la inversión privada y un crecimiento alto y sostenido? Decía, ¿nos escucha economista José Hidalgo? Sí, yo sí les escucho, no sé si ustedes me escuchan. Ya, sí, perfecto. Decía que este análisis concluye con recomendaciones de política pública orientadas a abrir al sector eléctrico a la inversión privada, el fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal, la flexibilización del mercado laboral y la modernización del sistema financiero. ¿Cómo lograr esto tan fundamental? Sí, le decía Miguel, son pasos que no siempre son fáciles de dar. Primero, a ver, por ejemplo, en el tema fiscal, ¿no es cierto? El Ecuador se encuentra ya desde hace algunos años en un proceso de consolidación fiscal que lamentablemente no ha sido lo suficientemente profundo y por eso seguimos teniendo un déficit fiscal importante. Pero más allá de eso, muchas veces los ecuatorianos que somos impacientes esperamos que los resultados beneficiosos que trae un proceso de consolidación fiscal se sientan de un día para el otro. Y por eso, lamentablemente, los gobiernos no han sido lo suficientemente decididos en este proceso de ajuste fiscal por miedo a que, obviamente, siempre en un primer momento el proceso de ajuste fiscal trae un efecto negativo sobre la actividad, pero yo estoy convencido de que si es que la consolidación fiscal permite reducir el riesgo país por un lado y permite, por ejemplo, que ya los sucesivos gobiernos no sigan cayendo en esta tentación de crear impuestos ocasionales, entonces eso va a fomentar o va a mejorar el ambiente de inversión y por lo tanto fomentar la creación de empresas y de empleo en el sector formal. Entonces, para empezar tal vez por el tema fiscal, hemos mencionado con Augusto que, por ejemplo, si bien el gobierno ya ha dado un paso inicial en el sentido de ir reduciendo el subsidio al diésel con la eliminación de ese subsidio para el sector atunero, es obviamente todavía un paso insuficiente y es una reducción de ese subsidio que se tiene que profundizar, obviamente protegiendo a los sectores más vulnerables, por ejemplo, a través de algún subsidio directo al transporte urbano, al transporte interprovincial, a fin de que los hogares más vulnerables que usan transporte público no sientan en su bolsillo el impacto de la reducción en ese subsidio. Pero hay que recordar, Miguel, que, por ejemplo, el transporte de carga del sector privado se sigue beneficiando de ese subsidio, no solo el transporte de carga nacional, sino incluso el transporte de carga de, digamos, camiones de Colombia o Perú que por una decisión del Tribunal Andino de Justicia están autorizados a venir al Ecuador a tanquear sus camiones con diésel subsidiado. Entonces sí creemos que el subsidio al diésel se tiene que seguir reduciendo y esa es una medida estructural que permite mejorar en alguna medida la situación fiscal. También hemos mencionado en este contexto la necesidad de revisar, ahora que se está discutiendo una posible reforma tributaria, esto que se denomina el gasto tributario, es decir, los beneficios, reducciones impositivas que muchas veces se da a ciertas actividades económicas o a ciertas zonas económicas con el objetivo, en apariencia loable, de generar mayor inversión y mayor empleo. Lamentablemente, muchas veces estos beneficios tributarios no se traducen realmente en una mayor generación de empleo y de inversión, y más bien implican un sacrificio fiscal para las arcas del Estado porque son impuestos que deja de recaudar. Y otra medida que puede ser un poco más polémica, pero que creemos que es necesario al menos que el Ecuador empiece a debatir esto, es que, a ver, todo el sector público ecuatoriano está compuesto principalmente por el gobierno central, ¿no es cierto?, cuyas operaciones de ingresos y gastos están en el presupuesto general del Estado, pero también está conformado por los GAD, es decir, municipios, prefecturas, juntas parroquiales, por la seguridad social y por las empresas públicas. Y si uno revisa la situación
las cuentas, digamos, de estas distintas instancias del sector público, el hermano pobre siempre es el presupuesto del Estado, porque el gobierno central es el que está a cargo, por ejemplo, de seguridad, salud, educación, justicia, relaciones internacionales, entre otras competencias que demandan muchos recursos. Entonces, en ese contexto, en el Ecuador existe la legislación de que el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos no permanentes del presupuesto del Estado se transfieren de manera automática a los GAD, ¿no es cierto? Y lamentablemente esos recursos que, según establece la ley, deberían utilizarse principalmente en gastos de inversión y muchas veces son recursos que se utilizan sin rendición de cuentas en gasto corriente. Entonces, lo que nosotros decimos es el monto de esas transferencias sí debería discutirse. La Constitución establece que debería ser el 15% de los permanentes y el 5% de los no permanentes al menos. Pero la ley, no sé con qué criterio, estableció esos porcentajes, como dije antes, en 21 y 10. Entonces, sí son más o menos, como para ir poniendo cifras, son más o menos 3,000 millones de dólares al año que van desde el presupuesto del Estado hacia los GAD y que no siempre están debidamente justificados en un uso eficiente de esos recursos. Entonces, a nivel de sector fiscal, estamos proponiendo eso. Obviamente, también las recomendaciones no se limitan únicamente a lo fiscal. También creemos que la normativa laboral tiene que modernizarse a fin de poder, primero, promover el empleo formal, la creación de empleo formal y también la movilidad entre empleos. Es decir, y esto Augusto lo ha dicho muchas veces, la legislación actual lo que hace es defender no al trabajador, sino al puesto de trabajo. Lo recomendable o lo deseable sería que la legislación acompañe al trabajador en su movilidad, porque de hecho usted puede conversar con un joven en la actualidad, ya su interés no es como podría haber sido el de nuestros padres, hacer carrera en una empresa y trabajar en esa empresa 30 o 40 años. Ahora los jóvenes son mucho más inquietos en la búsqueda de trabajo y por lo tanto la legislación tiene que acompañar esa nueva demanda, no solo de parte de las empresas, sino fundamentalmente de parte de los propios trabajadores. Y para eso, por ejemplo, entonces proponemos ampliar la gama de contratos que estén disponibles, insisto, y una reforma indispensable en ese sentido es habilitar el trabajo por horas, reducir los costos de despido también, que son, en nuestra opinión, bastante altos en el Ecuador, y hacer que el salario mínimo vaya de la mano con la productividad del trabajo. Acá los incrementos salariales en los últimos años no han tenido ningún sustento técnico y han superado por mucho el incremento de la productividad. Y por eso es que el salario mínimo en el Ecuador es casi un dato referencial, porque en realidad la mayor parte de los trabajadores no está sujeto a ese salario mínimo porque están en la informalidad. Bien, muchas gracias al economista José Hidalgo Pallares, director de Cordes, por abordar este documento muy ilustrativo, las principales debilidades del ambiente de negocios en el Ecuador. Si nos puede repetir quienes deseen revisar en qué dirección, por favor. Sí, muchas gracias, Miguel. Sí, nosotros en Cordes tenemos una cuenta oficial en Twitter. El usuario es, @Cordes_Ecuador. Ahí van a ver que el último tweet está el link al estudio, entonces se lo pueden descargar. Es un estudio no muy largo y creemos sobre todo que puede aportar al debate nacional en este contexto. Como dije al inicio de la entrevista, Miguel, lo que motivó este estudio es que el Ecuador ha venido creciendo a tasas insuficientes en los últimos años y esto se debe sobre todo a la insuficiente inversión y por lo tanto eso se traduce para la ciudadanía en una a su vez insuficiente creación de puestos de trabajo. Entonces hemos buscado los motivos que pueden explicar en alguna medida por qué la inversión no llega de manera suficiente al Ecuador. Bien, muchas gracias al director de Cordes, economista José Hidalgo, por ilustrarnos en este informe. Muy amable. Muchas gracias, Miguel. Gracias a usted.
Bien, vamos al segmento Clarito está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes quisiera recomendar el programa Controversia en Escena. Este sábado 8 horas por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Un tema muy sugestivo de coyuntura. Vamos a analizar el reclutamiento de los menores para el sicariato, los últimos casos en Colombia y en el Ecuador. Allí está el protagonismo de un adolescente en el atentado contra el senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Vamos a analizar la situación de los niños y adolescentes en medio del conflicto armado interno en el Ecuador y su prioritaria atención. Invitados, el padre Fabián López Arias, es colombiano, misionero javeriano que acompaña la pastoral social en comunidades en conflicto en Esmeraldas, la exministra de Inclusión Económica y Social, doctora Berenice Cordero, y el sociólogo político y catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, doctor Jaime Costales. Y ya viene, Clarito está con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana. Dios mediante, volveremos a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad el próximo lunes. Muy buen día. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores, para presentarnos Clarito está,